donde teníamos parte de mis abuelos y mis bisabuelos inmigrantes. Mi bisabuelo, inmigrado de Italia, mi bisabuela, hija de inmigrantes italianos con una hermana nacida en Italia y los otros acá. Mi abuelo paterno, emigrado de Alemania, mi abuela, hija de inmigrantes alemanes. Y para nosotros era habitual irnos en bicicleta con mis hermanas, con mi hermano, con mis primos a la casa de mis abuelos. Y de ahí dábamos la vuelta, nos íbamos a la casa de nuestros bisabuelos, que nos encantaba. Y mi bisabuela nos daba lo mejor que le puede dar una persona a otra, el tiempo. Calentaba una pava gigante para tomar los mates arriba del fuego, la ponía en una pava más chica porque no usaba termo, y allá preparaba la yerbera, la azucarera con un asa al medio de esos mates que venían enlosados con florcitas, esos mates blancos, y nos íbamos, decía la nona, debajo de la parra, que dicha sea de paso no era una parra, era una enredadera. Y allá nos sentábamos en las sillitas que había hecho mi abuelo en la carpintería, mi bisabuelo, porque era carpintero, a escuchar todas esas historias. A mí me intrigaba muchísimo la historia de que mi bisabuelo se vino solo con tantos otros inmigrantes en un barco durante 4 o 5 meses. Y solo porque dejó a su mamá, a su papá, a sus hermanos del otro lado del océano. Se vino sin su familia, dejó también a su amada novia, a la cual le había prometido volver, sin su familia porque no podían pagar el pasaje. Después de 2 años y medio de haber hecho el servicio militar en dronero como alpino, decide venir a hacer la América para juntar un dinero suficiente como para después retornar. Porque la mayoría vino con esa idea de juntar un dinero suficiente como para tener un mejor porvenir y después retornar. Pero acá no podemos generalizar porque cada persona tiene su historia, a su vez cada familia tiene la suya y todas las historias de las familias conforman la del lugar. A mí me intrigaba muchísimo todo esto y siempre en mi cabeza pasaba el hecho de que yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo llevaron adelante esas personas que se vinieron solas, como mi bisabuelo, con el tema del sufrimiento, el desarraigo, el no ver a su familia, el no tener el abrazo si los querían, porque estaban completamente sin comunicación? Lo único que tenían eran unas cartas. ¿Qué podían hacer? Unas cartas que tardaban 3 o 4 meses en llegar a destino y a su vez la respuesta otros 3 o 4 meses en llegar acá. Entonces, ¿cómo habrán llevado adelante, pensaba yo, el desarraigo? ¿Cómo habrán hecho cuando extrañaban, cuando las distancias eran enormes, cuando no tenían el dinero suficiente para volver? ¿Cómo habrán hecho, a mí que me gusta el tema de la Navidad, y yo digo, lo siento muy familiar, cómo habrán hecho esas primeras Navidades estando solos, donde establecían vínculos y su familia empezó a hacer no los lazos de sangre, sino los vínculos que se establecían? Todas esas historias pasaban por mi cabeza y yo decía, ¿qué de sentimientos, qué de cosas habrán pasado por su cabeza, por su corazón? Pero también era una época donde los sentimientos no se demostraban, se ocultaban, porque demostrar esos sentimientos era símbolo de debilidad. Entonces no se demostraban. Muchísimas historias, por ejemplo, mi bisabuelo, después de un tiempo que estuvo acá, al no poder volver, un día recibe una carta de su hermano que le dice que su amada novia en Italia se había casado. Y claro, él decía que eso le cambió la vida para siempre, porque nunca supo si realmente la hicieron casar como pasaba antes o si se cansó de esperarlo, porque él no pudo volver en el tiempo que se había propuesto. No juntó ese dinero para poder volver en el tiempo que se propuso. Y así muchísimas historias. Por ejemplo, mi bisabuela con 6 años, hija de inmigrantes, hacía pocos años que habían llegado a la Argentina. 6 años, piensen hoy un niño de 6 años, le tocó ir a trabajar a ella y todos los hermanos. 6 años a trabajar de cherventa, decía mi bisabuela, de sirvienta en una casa. Y les tocaba dormir a donde fuera y ella nos contaba que dormía a veces en los galpones, arriba de paja, y nosotros en la mente de niño, y nona, ¿y si tenías miedo? Y si tenían miedo, tenían que subsistir con el miedo, porque no podían volver a casa, porque si volvían a casa los mandaban a trabajar porque había que llevar el sustento diario a la mesa, no tenían sino para comer, entonces necesitaban trabajar.
Y entre tanto que nos cebaba mate, le ponía una cucharada sopera de azúcar al mate y le decíamos, nona, no le pongas tanta azúcar. Y la nona nos decía, es que yo cuando era chica, si tomaba el desayuno sin azúcar, que venía en terrones en los lugares donde trabajaba, nos pagaban 2 monedas más al mes. Entonces ella tomaba el desayuno sin azúcar porque los terrones de azúcar eran caros y de grande se desquitaba poniéndole azúcar al mate. Entonces hay que tener en cuenta que detrás de cada vivencia siempre hay un porqué. Todo tiene un porqué y hay muchísimas historias. Piensen en esos primeros inmigrantes que llegaron, que no tenían nada, los primeros que llegaron. Cuando llegan a la Pampa santafesina, después de haber venido 3 o 4 meses en barco, de haber llegado al hotel de inmigrantes o no a Buenos Aires, o algunos se venían por el río hasta Rosario, hasta Santa Fe, Santo Tomé, Coronda, que había puertos, y otros se venían a Campo Traviesa con carretas, con caballos. Así llegó mi bisabuelo. Pero los primeros que llegaron antes de que se formen las colonias, esos primeros tuvieron que hacer todo. No venían acá con una mudanza hecha, venían con una valija cargada de sueños y con poca ropa, con pocas herramientas, y tuvieron que dormir algunos a la intemperie. ¿Y cuál fue la primer vivienda digna que se hicieron? El rancho, porque estaba hecha con la flora del lugar, porque no tenían ladrillos primero para construir las casas. Después se fue gestando todo lo demás. Lo mismo los caminos, los medios de transporte que eran las volantas, los surquis. Ellos marcaban los caminos con las ruedas de las volantas. Hay tantas historias para saber. Tenemos que tener en cuenta que las historias no son fechas. Las fechas nos sirven para datos estadísticos, para saber en qué contextos estamos, pero detrás de cada fecha hay muchísimas historias de vida. En el caso, por ejemplo, de mi bisabuelo, y a cuántos le ha pasado lo mismo, después de muchos años que él estaba acá, ya estaba grande, mi mamá era chica, en mi caso las generaciones se casaron jóvenes, por eso tuvimos la oportunidad de tener hasta nuestros bisabuelos. ¿Se acuerda que recibió una carta, abrió la carta y se fue al fondo, allá donde tenía el chiquero de chanchos, porque los típicos de piamonteses criaban los chanchos para hacer las carneadas? Allá al fondo se fue. En la carta decía que su mamá había fallecido. A través de una carta se entera. ¿Y cuántos habrán esperado el abrazo? ¿Cuántos inmigrantes habrán esperado volver, darse el abrazo y nunca se pudo? Entonces, tener en cuenta que todas esas historias también repercuten en cada familia. Él esperaba volver, esperaba ver a su mamá y se entera a través de una carta que la mamá falleció. Lo mismo pasó con mi abuelo paterno. Recibe una carta que le dicen que su papá había fallecido y también se fue al fondo del patio porque parecía que demostrar esos sentimientos era símbolo de debilidad, a llorar al fondo del patio. Entonces tenemos que tener en cuenta todas las vivencias de todos los inmigrantes y saber que detrás de cada fecha se esconden miles de historias. Yo agradezco a Dios y a la vida en haber tenido estas oportunidades, pero mi bisabuelo, por ejemplo, después de la 4ª generación, se pudo volver a unir la familia de Italia con la de acá. Después de la 4ª generación, que se llevaron fotos, cartas, y allá tenían las mismas fotos y tenían las cartas que le habían enviado desde acá. Entonces, todas esas vivencias son únicas, solo el que lo vive sabe realmente lo que se siente. Una vez que tuve la oportunidad también de ir a Italia, veo en una vidriera, que a mí me apasiona leer, veo en una vidriera un libro sobre inmigración y era de un autor italiano que hablaba sobre la inmigración desde Italia hacia la Argentina. Y yo miraba el libro en la vidriera, y me lo quería comprar, pero en ese momento no pude porque yo venía que se me había roto la valija, otros imprevistos que me habían surgido y bueno, no me pude comprar el libro, pero lo deseé con todo el corazón en la vidriera. Después estudié italiano, acá una vez viendo una publicación que había un concurso literario, decido participar porque el tema era la inmigración y me encanta ese tema, entonces decido participar. Tuve la satisfacción.
también fue un desafío porque había que escribirlo en lengua italiana, pero yo siempre digo que hay que tener la mente abierta, no quedarse con lo que uno aprende, sino que siempre tener la mente abierta para nuevos conocimientos, siempre tener nuevos desafíos. Entonces lo hice, lo mandé y se me ocurrió hacer, me puse en la piel, en la carne y en el corazón de un inmigrante. Y se me ocurrió hacer como si un diario de un inmigrante, como si tomaría la decisión de venirse desde Italia, lo que vivía allá, cuando se tiene que despedir de la familia, cuando se sube al barco, las vivencias en el barco, las personas que conoce, los cantos, las tormentas, los que iban pasando, cuando se les termina el agua dulce, porque piensen también que en el barco no venían con todas las comodidades, también se les terminaba el agua dulce, no se podía tomar el agua del mar o se le ponía fea la comida, todas esas vivencias. Hice como que llega acá a su amada América, que consigue trabajo, que viene al centro de Santa Fe, que se instala en la colonia San Carlos. Bueno, y fui relatando con día, mes y año. Y tuve la satisfacción de que sacó premios el cuento. Entonces me incentivó a seguir escribiendo y así fueron surgiendo más cosas. En todas estas recibo un mail de uno de los miembros del jurado que me dice si le podía dar mi mail a un historiador que me quería hacer una consulta. Bueno, le dije yo, se lo dio, y el historiador me escribe y me dice si la historia que yo había escrito era cierta. Entonces yo le contesto que en parte sí, porque en parte era la historia de mi bisabuelo, pero otra parte estaba ficcionada, porque era un concurso literario. Yo lo relaté como si fuera un cuento, como un diario de un inmigrante, pero a su vez relaté una parte en relación a las bases del concurso, que era sobre los obreros cristaleros que vinieron de Altare, de la provincia de Savona, de la región de Liguria, el grupo Toba, a fundar la cristalería en San Jorge y luego en San Carlos. Entonces yo me basé también en esas bases y una parte era ficcionada. Y el historiador me dice si yo le puedo contar la historia de mi bisabuelo y mandársela, lo que fue otro desafío para mí, porque yo estudié italiano, pero a su vez uno al escribir en lengua italiana, y bueno, se lo relaté y se lo mandé. Después me vuelve a mandar otro mail, y yo lo tenía ahí, y le cuento a mi hermana Marina, que ella es mi consejera, mi puntapié en un montón de cosas, le digo, ¿vos sabés que me volvió a escribir el historiador? Y me dice mi hermana unas palabras que las tengo siempre presentes y que son valiosísimas, me dice, ¿por qué no le contestás? Porque vos nunca sabés hasta dónde llega un proyecto y cuántas puertas te abre. Y bueno, entonces yo le contesté, después le mandé la historia entre San Carlos, el hermanamiento entre San Carlos Centro, que yo soy de San Carlos, y San Carlos Canavese, en la provincia de Torino, en Piamonte. Y así empezaron idas y vueltas los mails, después ya nos conectábamos por Skype todos los sábados porque no existía el WhatsApp. Entonces nos conectábamos por Skype, todos los sábados estaba destinado a eso porque los dos trabajamos en la semana, entre la diferencia horaria, así que los sábados estaba conectado a eso. Y ahí empecé con búsqueda de información sobre la inmigración en los archivos históricos, en los museos, en las cartas, en fotos, en visitar distintos lugares. Y ahí empezamos a unir también las distintas historias de inmigrantes que llegaron acá, las historias tanto de italianas como argentinas, pero a su vez yo aprendía muchísimo de este historiador porque él tenía muchísimos libros, tiene muchos libros publicados, entonces yo aprendía muchísimo de su experiencia y bueno, y así se fue dando cada vez más el surgimiento de cosas de historia, porque yo lo que escribía eran cuentos, me gustaba escribir para mí. Y yo digo, hoy agradezco a Dios todas estas vivencias que pasaron con mis abuelos y con mis bisabuelos, porque fue tal vez lo que me llenaba el corazón, que me llevó después a plasmar estas historias y que no se pierdan. Porque yo tuve el privilegio, fuimos la última generación de tener ese privilegio de haber tenido a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos inmigrantes. Hoy los jóvenes ya no los tienen, ya tal vez disfrutan de otros privilegios, pero estos no, se perdieron cuando se fueron. Entonces el hecho de haber escuchado las historias de su propia voz, ese privilegio ya no los tenemos y esas historias no se tienen que perder. Tienen que quedar plasmadas en los libros para que nada se pierda, porque detrás de cada fecha hay muchísimas historias de vida.
Y a raíz de eso comencé a escribir, y bueno, unimos las historias con el historiador y a su vez hago cosas propias, aprendo de su experiencia. Y ¿saben qué? Hace un ratito yo les conté que ese libro que quedé mirando en la vidriera durante mucho tiempo, porque en ese momento yo deseaba ese libro, entré a la librería, salí, pregunté cuánto salía, yo me lo quería comprar en ese momento, era de un autor italiano. Fue ese el autor el que se puso en contacto para saber si la historia que yo había escrito era cierta. Es el historiador con el que hoy publicamos tantas historias y con el que hoy seguimos haciendo cosas, plasmando todo esto. Entonces yo siempre digo que lo que sueñan con el corazón, el universo lo escucha. Si algo lo sentís con el corazón, llévalo adelante. Pero a su vez siempre seguí aprendiendo. No te quedes con lo que uno estudia o con lo que estudiaste. Siempre seguí aprendiendo. Y si llevas adelante tus proyectos, ten en cuenta, como me dijo una vez mi hermana, un proyecto nunca se sabe cuántas puertas te abre y hasta dónde llega. Entonces, si tenés algo en el corazón y algo proyectalo, llévalo para adelante. Muchas gracias.